Draco Malfoy y el espejo de Sidru. Traducción y corrección al español por Royalty Malfoy. Esta historia es originalmente escrita por Starbirgit. Esta primera entrega sigue la línea de la piedra filosofal con su propio giro. Capítulo 3. El niño que vivió. Draco recordaba fácilmente el día en que conoció a Potter, porque fue el día en que sus padres planeaban llevarlo al Callejón Diagon. Draco rogó ir por 1 o 2 días antes, esperando evitar a Potter, pero sus padres parecían tan acostumbrados a sus quejas como para aceptar cambiar sus planes. Fue una semana completa lo que tuvo que esperar para ir después de recibir su carta de Hogwarts, lo que significó resistir una semana las ganas de contarle a alguien. Era una forma de saber lo inestable y desesperadamente que Draco se encontraba con la privacidad de sus pensamientos, que por un momento consideró usar el Maleficio Imperius para hacer que sus padres lo mantuvieran alejado de Potter. Después de todo, se dio cuenta que con su nueva varita era capaz de usar ese hechizo. Había regresado a los calabozos durante una de sus constantes búsquedas en el área, esperando por una milagrosa aparición, y las arañas a la vista le recordaron las demostraciones de Ojo Loco durante su 4º año. No había dudado en repetir estas demostraciones, de probar su magia y asegurarse de que tenía control completo de la varita dentro de los muros protegidos de la mansión. Aunque tenía que admitir que utilizar el Maleficio Imperius en sus padres para hacerlos ir al Callejón Diagon no contaba. Lo utilizó en la araña más grande que pudo encontrar, mientras las velas encantadas flotaban sobre el espantoso insecto, con una mirada en los ojos que se nublaron en el momento en el que el encantamiento se posó en ella. La obligó a bailar y la miró obedecer, con un sentimiento de náuseas que lo hizo detenerse tan pronto estuvo seguro de que el maleficio funcionaba. Sostuvo a la petrificada araña, escuchando su respiración entrecortada en el aire frío, y la soltó solo cuando estuvo listo para lanzarla al Maleficio Cruciatus. La araña se retorció de dolor, y esto no le dejó duda de que una nueva varita y un nuevo cuerpo no habían atrofiado sus habilidades en la magia oscura. Draco soltó la araña una vez más y la miró desaparecer con un sabor ácido en la boca. Practicó una gran cantidad de hechizos después de limpiar la historial de la varita, por si por alguna razón era revisada. Pronto tendría su propia varita de vuelta en este tiempo, la varita fiable de pelo de unicornio, y más pronto que la última vez, ya que el único cambio que había conseguido era que su madre lo dejara ir a Ollivanders primero, con la excusa de estar ansioso por tener nueva varita y por lo tanto evitar a Potter en Madame Malkins. No usaría esta varita por mucho más tiempo, y aún así, con cada hora que pasaba como un intruso indetectable, sentía que era vital que fuera capaz de defenderse. Cuando lanzó Centusembra en la siguiente araña que apareció, agradeció a Potter por el hechizo. Las patas de ésta se segmentaron en irregulares formas, dejando un charco de sangre sobre el frío suelo y eventualmente una calma en el cuerpo igual que si hubiera lanzado a Avada Kedavra. Recorrió todos los hechizos en los que pudo pensar en esas altas horas de la noche que parecían alargarse, justo como un dulce amargo que se resistía a romperse entre las regordetas manos de Vince. No pidió visitar a ninguno de sus amigos, incluso al aún vivo Vince, y evitó a sus padres lo más que pudo, salvo a la hora de la cena, pero ellos no parecieron notar nada. Era demasiado fácil engañarlos, y después regresaba a sus calabozos, lanzando infinitas secuencias sin sentido de encantamientos aprendidos con Flitwick año tras año, o regresaba a su cuarto a escribir reflexiones de su situación para después quemarlos y dejar solo un humo y cenizas detrás. Cuando llegó el día de ir al Callejón Diagon, no tuvo problemas en reunir algo de la anticipación que tuvo la primera vez. Incluso si había algo desagradablemente histérico en su emoción, sus padres no lo notaron. El Callejón Diagon no había estado tan abarrotado y colorido en años. Aunque Azkaban no la había dejado exactamente con mucha oportunidad de salir y visitar, por lo que sabía, las restauraciones después de la guerra habían sido tan rápidas y seguramente ya habían multitudes y niños riendo de vuelta en su tiempo. Puso mala cara a los niños de primer año cuando corrieron y gritaron sobre los calderos y escobas, siendo una molestia para los demás. Pensando que el callejón había sido mejor en esos tiempos oscuros sin tantos niños alrededor. Deseó que existiera un hechizo para desaparecer niños en un radio de 5 calles, solamente para recordar que él también era un niño. Su padre insistió en detenerse en el callejón Nocturne antes que nada, lo que lo dejó esperando afuera de Borgins in Burkes por cierto tiempo junto a su madre, tratando de recordar si este retraso había pasado la primera vez y si tolerarlo haría que se topara con Potter después de todo. Lanzar imperios aún parecía ser una posibilidad. Cuando finalmente llegaron a Ollivanders, Draco se encontraba incapaz de entrar por la puerta. Aún después de todas las quejas y berrinches que había hecho, consideró por un momento que había una especie de magia que no lo dejaba entrar, o incluso el viejo dentro de la tienda podría sentir que el niño que intentaba entrar era un mago tenebroso que había ayudado a destruir su antigua tienda y encerrado al dueño en el calabozo de su familia. Pero no, solo eran sus pies. Un empujón por parte del bastón de su padre lo hizo tropezar en la entrada.
Draco creyó que Ollivander lucía viejo y decrépito la primera vez que lo vio, pero comparado por cómo había lucido después de unas cuantas semanas en la mansión Malfoy, esta versión del viejo lucía tan sano que Draco hubiera pensado en él como un hermano menor o sobrino de Ollivander. Pero era Ollivander en su esplendor, y tenía preparadas varitas para que el joven Malfoy probara, mientras sus padres lo seguían de cerca, como si pudieran hacer que su magia respondiera a una varita mejor que a una de 25 centímetros, hecha de madera de espino y de pelo de unicornio, que seguramente iba a obtener. Fue la primera varita que probó, justo como en el pasado. Sintió la familiaridad en su mano, la textura en la madera con lo que imaginó era la calidez impregnada de Potter. Aunque la varita resultó ser algo grande para su pequeña palma, sintió la breve felicidad antes de darse cuenta de que no surgía ningún tipo de magia. No había nada más que en la tienda que un niño sosteniendo una varita y 3 adultos esperando, posiblemente viendo su mano temblorosa, capaces de descubrir que era un impostor, preparándose para atender una escuela que ya había entregado a la oscuridad. ¿No?, susurró Ollivander, sorprendido por la nula respuesta a lo que esperaba era una elección correcta. ¿Qué está mal? 27 centímetros, cuerno y pelo de unicornio. Algo rígida. Un sentimiento de pérdida invadió a Draco en cuanto vio su vieja varita ser regresada a su empaque, como si Potter se lo hubiera arrebatado, y se duplicó cuando tomó la nueva varita, y una vez más no hubo respuesta. Ni siquiera sintió que fluyera magia, solo un vacío como si estuviera a la deriva. ¿Qué está sucediendo?, comentó su padre molesto, y aunque Ollivander aún no lucía nervioso, sí parecía perturbado. Dele una varita mejor, algo poderoso como la mía, corazón de dragón y olmo. Su padre lo recitó como si Ollivander no recordara cada varita que vendía, e incluso sacó la varita del bastón con la plateada cabeza de serpiente. Draco solía admirar y desear esa reliquia, pero ahora solo le parecía vergonzoso. ¿Cómo no pensarlo, después de que Voldemort rompiera el adorno cuando su padre le entregó la varita? La varita de mi esposa también posee corazón de dragón y secoya. Intenté algo con eso. Después de todo, Draco se parece a su padre. Y ahora estaba avergonzado de que su padre le dijera a Ollivander cómo hacer su trabajo. El viejo intentó con otras 2 varitas de pelo de unicornio sin obtener resultado alguno, para después cambiar al corazón de dragón gracias a las continuas quejas de su padre, el cual también produjo un nulo efecto. Draco pudo observar preocupación en el rostro de su madre, antes de pasar a la vista nerviosa por la tienda para asegurarse de que nadie presenciara ese vergonzoso espectáculo. No es mi culpa que sea del futuro, quería decirles, tratando de armarse de valor para pedir de nuevo la primera varita. Su padre no parecía tan preocupado hasta que una secuencia de varitas con núcleo de fénix produjeron la misma ausencia de magia, sin importar la longitud y madera de que estuvieran hechas. Para cuando casi 30 varitas pasaron por la mano de Draco, Ollivander intentaba calmarlo y pedirle que se concentrara sin entrar en pánico. Por otro lado, su padre lucía tan furibundo que Draco temía que una explosión de magia sin control surgiera de su padre en lugar de sí mismo. Dime, su padre dijo lentamente, después de que una varita de pluma de fénix fuera tan impotente con la mano de Draco como el resto. Que mi único hijo y heredero no es un squib. Lanzó una mirada a su madre, quien se apresuró a asegurar el perímetro para evitar posibles testigos, para lo que parecía ser una de las mayores humillaciones al nombre Malfoy. «No soy un squib», Draco protestó, odiando la falta de autoridad en aquella voz chillona. Su madre regresó e hizo un pequeño gesto a su padre con la cabeza. Antes no comprendía estos gestos y miradas que sus padres intercambiaban a sus espaldas, pero pudo entender fácilmente. «No hay nadie cerca que pueda contar que nuestro hijo es algo que hubiéramos preferido que muriera en la cuna». «No lo soy. He tenido muestras de magia como cualquier niño. Tú lo sabes». Se dirigió a su padre, y de reojo pudo notar el coraje que crecía en su padre. «No lo soy», repitió. Ollivander, aún mostrando un rostro sereno, aunque seguramente por dentro se preguntaba si era algo fuera de su alcance. A veces puede tomar muchos intentos encontrar una varita correcta, o a veces, en casos muy raros, un joven mago necesita un núcleo más extraños de los que manejamos aquí. Draco ha usado mi varita antes, interrumpió su madre, un gesto bastante raro en ella, pero parecía que lo había dicho para convencerse a sí misma. Le he enseñado hechizos básicos, de primer año, algo para iluminar, chispas y mariposas. Nunca tuvo mucha dificultad. Ollivander analizó a Draco con una mirada que lo incomodó tanto como la histeria a sus padres. Sí, es común que en familiares de sangre pura hay un entendimiento previo que el niño obtenga su varita. ¿Ha practicado su hijo con otras varitas? Esta falta de magia es inusual en un niño nacido de magos, incluso un squib, y menos que un niño que haya demostrado tanta magia accidental como intencional. Tal vez su hijo ya encontró una varita a la que no le gusta compartir. Eso es imposible.
Soltó a su padre, haciendo una mueca como si Ollivander le estuviera haciendo perder el tiempo. Draco solo ha practicado con la varita de mi esposa, y bajo mi supervisión. Pero vio algo en la cara de Draco, que pareció delatarlo. ¿Draco? Draco tomó un fuerte respiro, buscó en su bolso y sacó la varita de nogal. Su madre ahogó un grito y cubrió su boca, mientras que su padre lo miró con curiosidad. Solo un poco, señor Ollivander. Encontré esta varita en la mansión y he estado practicando con ella. Levantó la mirada, solo para ver que el sereno rostro del viejo ahora lucía igual de aterrado que su madre. ¿Y te ha funcionado? Ollivander preguntó con voz tensa. ¿Ha respondido a ti? Sí. Draco contestó, y Ollivander susurró un hechizo, Caduceus Revelare, y algo más, que parecía replicar las condiciones al probar una varita nueva. Inmediatamente hubo una explosión de algo turbio y empalagoso que excitó como un veneno en el aire, una especie de tinta que solo podía ser descrita como tenebrosa, que se emitió rápidamente hasta el techo, haciendo volar madera sobre ellos. ¡Protego! Draco conjuró de forma instintiva, un segundo antes de que una madera larga cayera sobre su madre, y fragmentos del techo resbalaron sobre la esfera de su escudo. Aunque era difícil de ver a través de las sombras, una vez que el escudo alrededor de las 4 personas se disipó, también lo hizo en la oscuridad, dejando a sus padres con una mirada desconocida sobre él. En su padre, la ira era de esperarse, pero también había algo de cierto nivel de preocupación que tal vez nunca tuvo con su propio hijo. En su madre, solo había visto esa mirada cuando el señor tenebroso se dirigía a ella. Ollivander miró cautelosamente a su padre, al igual que a Narcisa, y ambos se sorprendieron al ver las manos vacías de Lucius, comprendiendo que él no había conjurado el hechizo. «Pensaste rápido, Draco», mencionó Ollivander al ser el primero en entender, mientras que sus padres se miraban el uno al otro. «Una reacción muy impresionante para tu edad. Creo que podremos concluir con el señor Malfoy que no es un squib, solamente tiene su magia atada a una varita. Es posible que mis servicios no sean requeridos, después de todo». «¿Usted fue el que vendió esta varita antes?», demandó su padre. Su madre asintió mirando al suelo, antes de que Ollivander respondiera. «Fui yo, de hecho, junto con la varita de su mujer, corazón de dragón, igual que su hermana, 32 centímetros, madera de nogal curvada». La voz de Ollivander no pudo esconder la reticencia y seguir hablando. «La vendí esta varita hace algunos años a Bellatrix Lestrange». Draco se quedó sin habla. Quería aventar la varita, tan lejos como pudiera. La había prendido en llamas si no fuera tan bueno en hechizos verbales. Solo lo había logrado una vez, al romper el cristal que lo había separado de la vitrina que... ¿Cómo? Su padre comenzó, apuntando una mano temblorosa a Ollivander, como si quisiera desafiarlo. ¿Cómo es que la varita que pertenecía a la hermana de mi esposa responde a mi hijo de 11 años? Los núcleos de corazón de Fénix no tienden a ser leales, Ollivander explicó. Particularmente si son ganadas en duelos, se atan rápidamente al nuevo dueño, olvidando al anterior. Y en una ausencia tan larga... Ninguno tuvo que hablar para dar a entender que la tía Bella había estado en Azkaban casi toda la vida de Draco. Un núcleo así, en una varita tal poder, incluso en una varita que, disculpen, es conocida por magia tenebrosa. «No mida sus palabras». Su padre masculló. «Diga qué significa, ahora». Ollivander frunció el ceño y suspiró, mientras su madre palidecía como si un fantasma estuviera subiendo por sus pies. «Una varita así puede ser reclamada por un mago de mayor poder que su último dueño, o mayor aptitud para la magia oscura». Esa declaración consiguió que su padre arrastrara a Ollivander a su oficina, seguido por su madre, dejando a Draco esperando afuera en el frío. Ollivander solo se detuvo a reparar rápidamente el techo y desvanecer los escombros. Lanzó una rápida mirada a Draco, que no era tan lastimera como se hubiera esperado, antes de entrar a su oficina y cerrar la puerta en su cara. Paseando por los anaqueles con esa horrible varita aún en su mano, Draco se arrinconó en una esquina, tan fuera de vista como pudo. No resultaba fácil respirar, con la retorcida varita en su regazo, que saltaba como veneno a la vista. Lloró un buen rato, a pesar de su propósito de no llorar de nuevo si salía de Azkaban. Solo se había permitido hacerlo en el funeral de Severus, y eso había sido tal vez. No lo habría hecho si Potter se presentaba. Y al parecer esconderse entre los anaqueles no le había evitado ser descubierto. Sus padres continuaron en una desalentadora discusión con Ollivander, cuando una voz le preguntó sobre su estado. «¿Estás bien?», repitió el dueño de esa voz, e incluso sin mirar, incluso con los años en que esa voz se había convertido en la de un hombre desde la última vez que Draco la escuchó tan infantil y clara. Draco reconoció perfectamente la voz de Harry Potter. «¿Estás enfermo? ¿Necesitas ayuda?». Potter insistió, acercándose a él, hasta que Draco pudo sentirlo de cerca en donde estaba sentado, desbordando preocupación por el patético extraño que aún no había aprendido a odiar. Extraños.
Draco había querido permanecer de esa manera hasta que pudiera pedirle consejos a Severus. Había arreglado sus planes ese día con ese propósito, y aún así, con todas esas interferencias, había conocido a Harry Potter como si fuera el destino, excepto que hoy lucía patético, y nunca tenías otras oportunidades de una primera impresión. O al menos esta vez sabía quién le había hablado. ¿Puedo ayudar?, Potter preguntó, y sorprendentemente se acercó y tocó el hombro de Draco con gran gentileza. Tenía la voz de un niño, y cuando por fin Draco levantó la mirada, se encontró con la cara y estatura de un niño también, desconcertándolo cuando una parte de él había visualizado a Potter como en el último día de su juicio, entregando la varita de Draco para después retirarse sin decir ni una palabra. Ahora intentaba hablar con Draco. «Soy Harry». Potter habló de nuevo, con una impaciente serenidad en su voz que por un segundo le pareció irreal a Draco que este niño angelical le estuviera hablando a él. «Por favor, dime qué pasa. Me acompaña un adulto, pero fue a comprar algo mientras se desocupa el señor Ollivander. ¿Quieres que lo busque?» «No». Draco finalmente respondió, rompiendo su resolución de no hablarle a Potter en un instante por temor a ser visto de ese estado por Hagrid. «No, yo... Era complicado hablar. Creyó que no le seguiría el pasado, esos episodios de llanto y pánico que habían comenzado en su 6º año, y que después de entonces no se había detenido. Pero si la magia oscura que había aprendido a ese tiempo lo había seguido, era solo justo que también esto viniera con él. 6º año. Debía estar agradecido de que las finas cicatrices que Potter había dejado en su cuerpo no lo hubieran seguido también. «¿Qué sucede?», preguntó Potter, mirando la varita sobre el regazo de Draco. Y hubo una chispa en esos ojos, tan verdes como siempre, con inteligencia que Draco no recordaba haber visto tan intensamente la primera vez. «¿Vienes por una varita también? ¿Es esa?», bajó la voz antes de continuar. «¿Tiene algo de malo? No quiero meterme, pero el hombre que me trajo, Hagrid, dice todo sobre el callejón Diagon y Hogwarts. Es el guardabosques. Tal vez pueda ayudar». La primera vez había visto a Potter como un don nadie, otro compañero al que impresionar. No había forma de hacerlo ahora, y Merlín, el solo pensar en Hagrid, quien no tenía una varita propia, fuera convocado a comentar la varita de Bellatrix Lestrange. Draco debía decir algo. Era un shock al ver al Potter de esta manera, y aún más ser tratado por una amistosa preocupación, fresca, pura. Pero Draco no estaba hablando. En esta ocasión, Potter seguro iba a pensar en que era un imbécil. «Sí, es esta varita». Draco no supo qué contestar, salvo la verdad, para evitar el horror de que Hagrid lo ayudara. «Pero no necesito una. Yo... Le costaba respirar. Abrazó fuertemente su pequeño cuerpo, consciente de que lucía una necesidad de mucha ayuda. «Es solo que... no es la varita que quería. La varita que debería tener. Pero no hay arreglo. La varita escoge al mago». «Oh». Potter se arrodilló para quedar al nivel de Draco con dulzura. «Lamento que no te guste tu varita. ¿Vas a ir a Hogwarts?». Draco asintió, tratando de recomponerse. Los ojos de Potter lucían incluso más grandes de lo que recordaban esa pequeña cara redonda, como un búho detrás de lentes con marco roto. «¿Eres de primer año?». Draco asintió, porque aparentemente algo en el universo decidió que lo fuera. «Ah, es un placer conocerte». Y pasó lo que Draco había esperado que sucediera en el tren a Hogwarts, la primera vez, la mano estirada de Harry Potter, esperando ser estrechada. Soy Harry». Potter dijo con algo de vergüenza, como si conocer a Draco fuera algo muy especial, y estrechó fuertemente su mano. «Oh, ya había dicho eso. Nunca antes había conocido a un mago». Draco pestañeó. Sabía que Potter había sido criado como un animal salvaje por muggles, pero estaba en el callejón Diagon. «Creí que habías dicho que venías con Hagrid», mencionó Draco, preguntándose si había escuchado bien. Al menos ya podía respirar, como si el nerviosismo de Potter lo hubiera calmado. «¿No cuenta como mago?». Draco no lo consideraría, pero dudaba que Potter compartiera esa opinión. «¡Oh!». El rostro de Potter se tornó tan rojizo, en un sonrojo que Draco jamás creyó que podría provocar. «Me refiero a que... claro, no. Me refería a un mago de mi edad. Perdón. ¿Cuál es tu nombre?». «Draco», contestó solo por cortesía, escogiendo dejar de lado el apellido. «Deberías sentarte», añadió, al ver que empezaba a perder la paciencia viendo a Potter aún arrodillado, como si fuera un elfo en espera de órdenes. Potter sonrió al ver que Draco se recorría, y el pánico en el pecho de Draco desapareció como si nunca hubiera estado. «Draco». Potter repitió, como si se asegurara de pronunciarlo bien. Draco supuso que los muggles no poseían nombres de nobles tan antiguos. «Como un dragón», Draco explicó. Aquella sonrisa le provocaba un extraño deseo de complacerla, cuando sabía que no debía hablar más de la cuenta y arriesgarse a cambiar el pasado. Pero Severus no estaba presente para evitar que arruinara la vida del niño rebosante de alegría frente a él. Como la constelación, es el nombre de un dragón en el cielo, y de un buen número de dragones en la vida real, claro. El asombro que emergió en los ojos de Potter era tan genuino que incomodó un poco a Draco. «¿Así que hay dragones reales?».
¿Reales como las brujas y los magos y los duendes? Hagrid dijo que había algunos protegiendo las cámaras de alta seguridad en Gringotts, pero creí que había bromeado, aunque percibí fuego en el aire y supuse que debemos comprar cueros de dragón. ¿Has oído de dragones antes? ¿Los muggles tienen leyendas sobre ellos? Draco preguntó sorprendido. Supongo que deben tener. Son criaturas mágicas, pero imposibles no evitar ver el humo y ambiente cálido que dejan a su alrededor. Potter rió, de verdad rió, y Draco sintió una opresión en su pecho aún peor que cuando Ollivander le había dicho que quién pertenecía a su varita. «Esto es tan genial». Potter soltó y miró a Draco como si él mismo hubiera inventado a los dragones. «Posiblemente deberías esperar un largo tiempo para obtener tu varita, o considerar regresar mañana», comentó Draco, al saber que debería darle una razón a Potter para ir a buscar a su gigante acompañante en lugar de esperar ahí, haciendo cosas incomprensibles como reírse de las bromas de Draco y sonreírle con esos ojos que no habían cambiado en nada. «Mis padres no están nada felices con la varita que me cogió. Seguro estarán toda la noche ahí atendiendo a Ollivander». «Oh», Potter dijo con lo que parecía ser una pizca de envidia. «Seguramente, pobre Potter sin padres». «¿Es una varita tan mala? ¿Es porque está torcida? ¿Puedo verla?» Draco no tuvo de otra opción más que asentir y cumplirle su petición al niño que vivió, dejando de sentir la varita de Bellatrix Lestrange, la bruja que había servido fielmente al mago, que era la razón por la que Potter no tuviera padres que lo llevaran a comprar su material escolar, así como los de Draco. Potter la tomó y la giró en su mano. ¿No funciona? No le sorprendía que Hagrid hubiera hecho un terrible trabajo en explicarle las cosas más sencillas a Potter. Seguramente estaba igual de mal informado que cuando vivía con los muggles. «No, es solo mi varita, ¿ves?» Draco la tomó y la apuntó a la cinta que unía una de las pastillas de los lentes de Potter. «Esto lleva molestándome un buen rato. Lastima mis ojos. ¡Reparo!». Potter tomó sus lentes y vio su nueva forma reparada. Las cintas había caído, aún lucían baratísimos, por supuesto, pero habían cosas tan feas que superaban los estándares de la magia. «No te preocupes, el detector casi nunca aplica si tienes padres magos», dijo consolando a Potter, solo para encontrarse con un rostro sumamente sorprendido. «¿Cómo hiciste eso?» «Gracias, Draco». Draco estuvo a punto de decirle que no era gran cosa. Era sencillo incluso para su yo de 11 años anterior, pero no encontró palabras para burlarse de la ingenuidad de Potter. ¿Cuál era el punto de tratar de impresionar o intimidar a Potter? El Potter real no quería tener nada que ver con Draco. Ni siquiera debería generar una impresión. «Es un hechizo para reparar». «¡Wow!». Potter lo miró con tal asombro que incluso Draco dejó de sentir las lágrimas secas en su rostro, hasta que escuchó a su padre gritar su nombre. Limpió rápidamente su rostro con una manga, guardando la varita en el bolsillo. «Ya voy, padre». Draco respondió y se giró hacia Potter. «Mira, después de todo conseguirás tu varita hoy». «¡Espera!». Potter detuvo a Draco, tomándolo de la manga. La acción fue suficiente para paralizar a Draco. El hecho de que Potter quería tocarlo. No lo había hecho desde que habían montado juntos en una escoba, escapando de las mismas llamas que devoraron a Crabbe. «Espera, Draco. ¿Cómo funciona? ¿Cómo me aseguro de tener una buena varita?» Le había dejado a Potter una mala impresión del proceso. Lo mostraba en su rostro ansioso. «Obtendrás una varita increíble. Claro que lo harás. Una poderosa». «¿A qué te refieres? ¿Cómo lo sabes?», preguntó Potter con un tono infantil, pero Draco solo dijo tanto de la verdad como pudo. «Porque eres Harry Potter». Después de eso dio vuelta y siguió a sus padres.